Desde el Salón de Honor de la Corte Suprema hacemos un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. Este programa de conversación del canal de televisión del Poder Judicial que busca durante media hora ahondar en temas que son de interés para la ciudadanía y también para los intervinientes del sistema. La sociedad y también los técnicos han levantado una problemática del sistema de justicia actual, es que la mayoría de las causas importantes para la gente, que son principalmente temas muy locales y muy particulares, no tienen cabida dentro del gran sistema de justicia. Se habla de la multipuerta, se habla de la justicia vecinal, se habla de la mediación, de muchos proyectos que podrían llegar a ocupar y solucionar la problemática que estamos definiendo. Y de esto hablaremos de justicia durante la próxima media hora. Quiero presentar a los tres panelistas de este capítulo. Constanza Collarte, directora de estudios de la Corte Suprema. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Jaime Arellano, director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. Gracias. Y también Raúl Tavolari, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile. A los tres, muchas gracias por estar aquí y los invito a ver una nota introductoria para posteriormente conversar. Existen problemas familiares, vecinales o a nivel de comunidad que pueden ser resueltos sin tener que optar por la judicialización. En el mes de julio, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, participó en el seminario Justicia para las Pequeñas Causas, donde explicó el sistema multipuerta, un modelo que en algunos países de América Latina es conocido como Casa de la Justicia. Mediante la orientación jurídica de profesionales, este procedimiento entrega a las personas un abanico de opciones para solucionar sus conflictos. Una mediación. ¿Sí? Yo creo que sí, mejor porque la justicia está muy lenta ahora. Sí, yo creo que sí, porque antes cuando existían todo esto de las juntas vecinales funcionaban, pero mucho tiempo que eso dejó de existir y se ha perdido. Por lo menos en el sector que yo vivo están como tratando de retomar todo eso por todo este tipo de problemas entre los vecinos también. El que funciona, que el que debe funcionar no funciona, no creo que vaya a funcionar una alternativa porque va a tener los mismos problemas o peores que el que tiene ahora. Pero la resolución de las pequeñas causas también ha sido materia de interés para otras instituciones. Desde el 2011, el Ministerio de Justicia cuenta con unidades de justicia vecinal implementadas en 20 comunas de la región metropolitana y que están integradas por abogados, asistentes sociales y facilitadores quienes evalúan dichos casos. Los mecanismos alternativos al proceso judicial han sido aplicados con gran éxito en varios países del mundo, a través de instancias como la mediación, la conciliación, el arbitraje, la justicia de paz y la itinerante. Todas han surgido para ampliar el acceso a la justicia de los grupos más vulnerables y de paso para agilizar los procesos judiciales de la justicia tradicional. Ahí estaba la introducción y la primera pregunta se la quiero hacer a Constanza. Es el presidente de la Corte Suprema el que ha ido por actividades académicas levantando esta necesidad y él denomina una posible solución como la multipuerta. Le quiero consultar, por favor, si nos puede explicar cuál es el modelo, en qué consistiría y a qué apuntaría también. A ver, el modelo de la multipuerta a lo que apunta es a la posibilidad que se le entrega a las personas de concurrir a un solo lugar con el fin de poder resolver una eventual controversia jurídica, optando a diversas vías de solución, ¿ya? Estas diversas vías de solución se manifiestan como estas supuestas puertas, ¿ya? Y lo interesante del modelo es que incorpora mecanismos alternativos de resolución de conflictos que hoy día no están tan potenciados por nuestros modelos de justicia, sin perjuicio que la conciliación es algo que está presente dentro del proceso en materia civil, en materia de familia, en materia laboral, pero no es del todo satisfactorio el uso que se da a la alternativa de resolver un conflicto en una conciliación, que es una etapa muy anterior a el juicio final, ya que podría resolver una controversia. Entonces, lo que se busca con un modelo de multipuerta es ofrecer a las personas distintas alternativas para que escojan, o bien para que el Estado le proponga, cuál es la mejor vía para resolver efectivamente su problema. Lo que busca en general es que a través de mecanismos autocompositivos las personas en sí vayan construyendo una solución de manera conjunta para resolver el conflicto y dejar como última alternativa el que intervenga un tercero, que el más conocido es el juez, que es quien finalmente es quien dirime una real controversia. Ahora, lo otro interesante del sistema multipuerta, en el modelo que sostiene o que propuso el presidente, es
un especial énfasis en el cumplimiento de los acuerdos que se vayan construyendo, ¿ya? Y desde esa perspectiva lo que busca o el objetivo es que el conflicto efectivamente se resuelva, ¿ya? No tan solo que exista una sentencia que diga quién tiene o no tiene la razón, sino que propender a la solución efectiva, eficiente y eficaz del problema que tienen las personas. Sí, este modelo incluye una puerta para lo que hoy en el sistema no entra, por ejemplo, el tema vecinal, el tema de la cotidianidad de la, de la A ver, vida. hoy día el tema de los conflictos comunitarios es algo que tiene una puerta y que está concentrado principalmente en los juzgados de policía local, y hoy día con esta alternativa que veíamos del Ministerio de Justicia hay una buena experiencia que incorpora ya definitivamente los mecanismos alternativos como opciones de puerta a través de las unidades de justicia vecinal, que ofrecen distintos mecanismos para que las personas puedan resolver sus conflictos. Ahora, las pequeñas causas, claro, efectivamente algunas son estos problemas comunitarios que se dan como los que vimos en la cápsula, pero también hay otras pequeñas causas que no llegan al sistema de justicia porque las personas no conocen que existe una vía para poder resolverlo, o bien tienen que ir rompiendo barreras que dificultan su acceso, ¿ya? Esas pequeñas causas que a veces son deudas de poco monto o causas que tienen una baja cuantía, muchas veces por estas barreras de acceso no logran ingresar al sistema. Sí. Profesor Tavolari, usted hace poco organizó y participó de un seminario en la Universidad de Chile sobre esta temática con invitados extranjeros. ¿Cuál es el análisis que usted hace de esta problemática de las pequeñas causas y si la multipuerta es una solución o usted ve o visualiza otras posibles? Bueno, es evidente que esta multipuerta es un camino, pero después de escuchar las intervenciones que hicimos en ese congreso y el trabajo que hemos venido haciendo sobre el particular, uno llega al convencimiento de que la fórmula que habría que tratar de explorar y de difundir es el traslado físico de un régimen, de una institución de justicia a la comunidad. O sea, la primera cuestión que nos parece es que el gran problema de acceso a la justicia no es una idea teórica ni es un concepto intelectual, es un concepto físico. La gente necesita tener una puerta cerca del lugar donde el conflicto se produce, que es el lugar donde la gente vive. Lo que hay que atender es a hacer expedita la convivencia. ¿Sí? Nuestro drama como juristas, como integrantes de esta comunidad del derecho, es que hasta la fecha estamos siendo estériles en la posibilidad de ofrecer soluciones del derecho. Entonces, hay un déficit muy grande, que comienza probablemente porque, por muchísimas razones, hemos concentrado la justicia en lugares a los que la gente físicamente no tiene acceso. Permítame decirlo ahora con la mirada, la perspectiva. Sí. El gran debate que tuvimos cuando, con motivo de la reforma procesal penal, se pensó en la construcción del Centro de Justicia. Esto tenía varias razones. Había un solo precedente en América Latina, que era una sede en Canadá. Teníamos temores por los problemas a que daba lugar el traslado de los reos en la ciudad. En consecuencia, se entendía que había grandes ventajas en una concentración. Pero hoy día, miradas las cuestiones en perspectiva, podría eso ponerse en tela de juicio. Lo discutimos entonces, no parecemos estar hoy día todos convencidos de que esa haya sido la gran solución. Entonces, si usted me pregunta cómo empezamos a resolver este tema de las pequeñas causas, mi primera aproximación es asumiendo que tenemos que ir hacia donde está viviendo la gente, donde la gente reside. Es en ese ámbito donde tenemos que ser capaces de proyectar la solución. Es poco útil darle una solución por vía de una declaración a las personas que se emite, aunque parezca un absurdo, pero a kilómetros y kilómetros del lugar donde viven. Porque finalmente el resultado lo conoce la persona y eventualmente otro más. En cambio, cuando la decisión se adopta en el lugar, en la comunidad, en la vecindad, esto tiene un efecto muy relevante, que es la disuasión colectiva. Porque el gran problema, es lo que se aludía en la pregunta respecto a lo que el presidente hablaba en torno a la efectividad de las soluciones. No basta obtener la solución tiene que ser efectiva. Tenemos que ser capaces también ahí de generar un modo de hacer cumplir los acuerdos. Y entre las tantas opciones que hay, una extremadamente respetable, una yo creo que útil, es aquella que consiste en el conocimiento generalizado, común de la solución. No es lo mismo que la solución que hace que yo me tenga que comportar de un modo determinado respecto de mi vecino, la conozca el juez que dictó la resolución, mi vecino y yo,
a que la conozca el vecindario. El entorno, claro. En algunos países de Centroamérica, sobre la base de lo que es la publicidad y claro, también por cosas meteorológicas, de clima, diría yo, había algunas normas que obligaban a que los tribunales funcionaran con las ventanas abiertas. Lo que va mucho más allá del fijoneo, de la simple curiosidad. Es un modo de poner la justicia y sobre todo el resultado de la justicia efectivamente al alcance de las personas. Entonces yo diría que la primera aproximación que yo sugeriría es repensar la idea de la ubicación de estos órganos que van a tomar parte activa en la decisión. Llámese al multipuerta, llámese simplemente tribunales vecinales o como los queramos calificar. Pero la primera propuesta es acerquemos efectivamente a las personas el modo de resolver. Exacto. Jaime, usted es representante de una entidad americana que aporta, que estudia los sistemas de justicia de todo el continente. ¿Qué experiencias levanta usted que podrían ser una solución o un apoyo para nuestro país y para esta problemática que estamos hablando? Mira, yo te diría lo primero es verdad, las llamadas casas de justicia fueron el diseño latinoamericano o la respuesta latinoamericana a la idea del multi-door courthouse, de la idea de la sede del tribunal que tiene muchas puertas, que crea Frank Sander en Harvard. Y lo hicimos así probablemente por un poco lo que decía Raúl, porque comprendimos que a diferencia de lo que ocurría en los países anglosajones, uno de nuestros mayores problemas era acercar físicamente la solución a las personas. En Latinoamérica en general tenemos problemas de distancia, de localización, y en que obviamente los tribunales tradicionales de justicia, la solución adjudicativa, está en el centro, en las capitales provinciales, en las capitales de las regiones, de los distritos, etcétera, y a lo sumo en las capitales de los municipios. Entonces lo primero era pensar cómo ir acercando estas soluciones físicamente a las personas. Eso es uno. Segundo, y esas soluciones por lo tanto se han dado, por ejemplo, en Colombia a propósito del proceso de paz, en que, más complejo aún, porque esas casas de justicia en Colombia obedecen también a la búsqueda de una presencia del Estado colombiano que había perdido territorio, ¿ok? Pero en otros países como en Costa Rica, como en Brasil, como en la misma Bolivia, fundamentalmente buscan acercar la justicia a las personas. Segundo, ofrecer, en la mayoría de las soluciones latinoamericanas lo que se ha buscado es ofrecer distintos mecanismos. Y aquí nos gusta hablar de mecanismos adecuados más que alternativos, porque al final, claro, es alternativo a la justicia tradicional, pero finalmente lo que uno anda buscando es el mecanismo más adecuado para solucionar el conflicto que subyace en este asunto que nos llevó a conocimiento. Y tercero, y ahí es una cuestión en que en Latinoamérica hemos fallado, probablemente por una cuestión económica o presupuestaria o porque entendimos que así era, y era el concepto que tenía Sander de la sombra de la ley. Porque Sander, junto con crear estas varias puertas, estas varias alternativas, siempre entendió que esto funcionaba bajo la sombra de la ley. Y por ley, en la visión anglosajona, es decir, bajo la sombra de la posibilidad de una declaración adjudicativa de un tribunal. Es decir, yo le doy a usted, ciudadano, lo empodero para que busque distintas alternativas, la solución ojalá más adecuada al conflicto. En muchos casos los empodero para que haya mediadores y por lo tanto lleguen ustedes o bien a negociación directa o por medio de un tercero que los ayuda a arribar a puntos de encuentro o un conciliador que ya derechamente está tomando decisiones, o de lo contrario, esto viene para acá al sistema tradicional. Lo mismo si usted incumple el acuerdo al que llegaron de manera voluntaria y pacífica con estos mecanismos alternativos que yo confiero. Y yo creo que en eso hemos fallado un poco, es decir, creamos casas de justicia, las acercamos físicamente a las personas, en muchos casos desarrollamos herramientas, pero lo que nos falló muchas veces es que creamos estas casas de justicia, las llamábamos casas de justicia, pero lo que nunca había ahí era un tribunal, en la mayoría de los casos. En cambio ahora sí estamos entendiendo eso y en muchos casos estamos relacionándolos con o jueces de paz al menos, o jueces vecinales, o jueces de policía local como se llaman en Chile, y uno piensa que por ahí, claro, habiendo esa sombra de la ley, hay una amenaza velada que ayuda siempre a recordarles que finalmente si los métodos voluntarios no funcionan, va a haber un método más bien adjudicativo, que no es el más adecuado, pero en fin, será el que corresponda para llegar al acuerdo, para solucionar el conflicto o para ejecutar o ordenar, ejecutar y cumplir lo acordado. Constanza, una política pública como la que han mencionado todos ustedes necesita ciertos cambios legales, necesita una reestructuración del actual sistema de justicia. ¿Qué cambios tendría que haber? Me imagino, depende de sus palabras también, ciertas competencias de lo que son los juzgados de policía local, este experimento de la justicia vecinal, no sé, ¿qué cambio legislativo debería contener? A ver,
Probablemente si se pretendiera hacer una modificación con mirada de política pública, necesariamente hay que adoptar una cierta visión sistémica de cuál es la oferta de justicia que hoy día ofrece el Estado, ya sea por la vía local o bien por la vía ordinaria, los tribunales especiales, qué sé yo. Eso implicaría efectivamente analizar las competencias, las materias de las que conocen cada uno de estos tribunales probablemente y preguntarse, como dice don Raúl o como dice Jaime, si hay que mantener el conocimiento de determinados asuntos en sede local o en sede vecinal, si es necesario o no crear otro tipo de tribunales, si basta con los tribunales actuales para poder abordar estos casos, o si esto va a ser materia, por ejemplo, de reforma procesal civil, claro, o entendemos que es algo más extenso. También habría que preguntarse si la incorporación de otros mecanismos de resolución de conflictos, como por ejemplo la mediación, requieren, dependiendo del modelo del que se opte, requieren una modificación legal para efectos de su incorporación. Lo mismo en la medida que se decida potenciar eventualmente la conciliación. Hay que también preguntarse si nos parece que la conciliación tal y cual está hoy regulada es suficiente para ofrecer una alternativa distinta a las personas que puedan llegar con un conflicto al Poder Judicial. En consecuencia, ¿qué te quiero decir con esto? Que necesariamente, probablemente con una visión sistémica, compleja, integral de política pública, efectivamente habría que ponderar una serie de cambios legislativos que permitieran instalar un modelo que resuelva adecuadamente los conflictos. Y luego de eso también preguntarse si habrían que hacer algunas modificaciones desde el punto de vista orgánico, del perfil de los jueces, de los operadores del sistema. También habría que preguntarse cuáles son los desafíos para los jueces que necesariamente tendrían que abordar materias como esta, o bien los otros actores que se podrían incorporar también en solución de conflictos. Claro, profesor Tavolari, usted hablaba del acceso no solo formal, sino también cultural, de cercanía, y me cuelgo de las palabras de Constanza en cuanto al perfil. ¿Está el sistema actual preparado para afrontar una relación un poco más horizontal con la sociedad en cuanto a recibir el problema y dar quizás una guía de cómo solucionarlo? Porque, como hemos hablado en este ratito ya, tiene que ser arraigado entre las partes, ¿cierto? Y también entre la comunidad la solución, no solo decretada por un juez superior a ellos. Bueno, yo creo que la respuesta es negativa. O sea, definitivamente no, en mi opinión, no estamos preparados para dar este paso hacia adelante. Aquí necesitamos muchas cosas. Desde luego, formación. O sea, la Facultad de Derecho tenemos un déficit descomunal en esto. Y lo tenemos porque al futuro abogado se le prepara para el gran juicio. Claro. Esa es la... Y parece muy razonable que salga entonces a buscar su gran juicio. No le hemos enseñado, no lo hemos hecho vibrar con la idea de la justicia, de verdad impartida a otros niveles, un tema. Pero además yo creo que, como ha pasado tantas veces en Chile, este es un tema de voluntad política. Y la voluntad política es mucho más que declaraciones dogmáticas o altisonantes. Por voluntad política yo entiendo la decisión del Estado de invertir recursos en modificaciones. Si no tenemos esa voluntad, la verdad es que intervenciones, conferencias, charlas, etcétera, se siguen multiplicando sin sentido. Necesitamos que el Estado se comprometa a invertir en justicia. Recién hace 20 años estamos invirtiendo en justicia de manera que sea considerable, que valga la pena. Todos sabemos la inversión que se hizo en las últimas reformas de la justicia. Pero eso es lo primero, Y luego tenemos que ser capaces de generar otro tipo de jueces, con otra formación, con otro sentido. Fíjense ustedes que los mayores, ninguno de ustedes aquí, pero recordamos que en Chile teníamos un sistema que hasta dio origen a literatura, un juez rural, ¿verdad? Era ese juez iletrado, que era un juez con ascendiente en la comunidad. El Código Orgánico hablaba de jueces de distrito, jueces de subdelegación, ¿verdad? Pero tenían ese mérito de ser personas que en su medio eran personas relevantes. Tanto es así que, por ejemplo, una excusa para no asumir el cargo era ejercer la profesión de médico, porque el legislador de esa época entendía que el médico era muy importante como para sacarlo por la dedicación que iba a necesitar lo otro. Entonces, necesitamos ese tipo de jueces. Yo soy un gran partidario de tribunales vecinales. Yo creo que los tribunales vecinales se han dado vuelta en Chile en épocas distintas y se han malinterpretados. Si uno vuelve a leer con la perspectiva de la historia
el proyecto del año 71 de Allende sobre tribunales vecinales, encuentra que hay unas declaraciones formidables ahí. En esa época, por razones que no ven al caso, parecía inaceptable, ¿no? Pero llegó el momento en que seamos capaces de proyectarnos y ver cuánta sensatez había en esos proyectos. Tenemos que ser capaces de llevar la justicia, creo yo, a donde las personas. Y necesitamos jueces que entiendan que no se rebajan en su dignidad cuando administran, imparten, ¿verdad?, la justicia en otros confines. Y yo creo que por ahí hay primero un tema entonces cultural, en la formación de los abogados. Eso a mí me parece fundamental. Yo creo que los abogados somos los primeros que podríamos ayudar, pero no somos ni lejos los únicos. O sea, no tengo ningún reparo al juez no letrado. En América Latina, en fin, las cosas han sido distintas, ¿no es verdad? Estábamos escuchando y tú contabas con mucha razón las muchas modificaciones. Hemos oscilado entre jueces letrados y no iletrados. La gran experiencia paulista, la brasilera, eran jueces iletrados, egresados de Derecho, estudiantes de Derecho, gente con vocación. Las leyes últimas vienen en general buscando a veces jueces letrados. Por ejemplo, yo recuerdo algunas experiencias argentinas. Pero, o sea, abogados, jueces letrados sí, pero definitivamente no los únicos. Tenemos que ser capaces de abrirnos. Y eso necesita cuestión cultural, respeto a la función que va a desempeñar la persona, respaldo. Ese es el tema. Quiero darle la palabra a Jaime, pero antes lo invito a ver un bloque que se llama Los datos claves, que nos van a dar ciertos insumos para seguir dialogando en los próximos minutos. 6 países de América Latina cuentan con tribunales multipuerta: Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay y República Dominicana. Sin perjuicio de esto, todos los países de la región cuentan con al menos un sistema alternativo al proceso judicial. 10.000 casos anuales se reciben las unidades de justicia vecinal. El porcentaje de éxito asciende a 76%. Solo entre el 3 y 5% de las causas civiles que ingresan al año se vinculan a pequeñas causas. La palabra está concedida por lo que había dicho Constancia y también el profesor Tavolari, temas culturales, temas de quién imparte la justicia como tal, gente letrada como lo tenemos preparado en la actualidad, o gente letrada que puede tener mucha ascendencia también dentro de su sociedad, la experiencia comparada. Bueno, yo nuevamente vuelvo a distinguir entre lo que es un sistema de justicia adjudicativo y lo que es un mecanismo de búsqueda adecuada de solución al conflicto. Y eso es distinto. No necesariamente la justicia ordinaria, la justicia tradicional que binariamente le da a uno o a otro es la mejor solución, lo sabemos. En general, los mecanismos, como señalaba Raúl y Connie, los mecanismos en que hay participación de quienes están involucrados en ese conflicto, en primer lugar, los directamente involucrados, son mucho más duraderos. Y en segundo lugar, ojalá aquellos que además generan un efecto de demostración hacia la comunidad. Ahora, volviendo al tema cultural, sí, por cierto, abogados formados para ello, jueces formados en la idea de que no son los únicos llamados a solucionar los conflictos y que no tengan dificultad, en el fondo, en derivar, casi como el jugador de básquetbol que distribuye, ¿cierto? En distribuir esto, como concebía Frank, por ejemplo, Sander, de distribuir los asuntos hacia la puerta más indicada, es decir, pueden los propios jueces y debieran ser entrenados para entender que no se disminuye su labor, si más bien tienen la capacidad de decidir, este asunto no tengo para qué decidirlo yo, hay una posibilidad por esta puerta o por aquella otra. Y luego está el tema cultural más de fondo, que tiene que ver con todos nosotros, no con los abogados, más bien con los que no son abogados, con los que día a día se enfrentan eventualmente a un conflicto y que tienden a llevar todo a juicio, todo a judicializarlo. Y ahí tenemos una dificultad. Fíjate que en el caso anglosajón, por ejemplo, la idea de un acuerdo que se logra por vía de mediación o de conciliación, se firma un contrato. De repente los profesores gringos se quedan helados con nosotros cuando les decimos no, pero es que aquí lo que hace falta también hay una etapa previa, porque tenemos que convalidar, tenemos que buscar la manera de darle fuerza de sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero y cómo lo hacen ustedes? Bueno, firman un contrato. Y entonces el problema está en que hay una buena fe al firmar el contrato y por lo tanto si tú no cumples ese contrato al que arribaste de común acuerdo con la otra parte en una mediación, en una conciliación, estás faltando a tu palabra. Y ese es todo el tema. Entonces, la cultura de buscar la solución permanente y el acuerdo, en vez de buscar rápidamente llevarle a un tercero a que resuelva el tema, es algo que hace falta y que tiene que ver ya no con el sistema de justicia, sino con cómo somos formados, digámoslo, en este país, en Chile, cómo somos formados en los colegios y en nuestras casas,
para más bien buscar a un tercero que nos resuelva el conflicto y que diga A o B, en lugar de entre nosotros o con la ayuda de un tercero encontrar la solución J. Sí, una pregunta para los tres, o un comentario más bien dicho. Como caricatura se dice que Chile es el único país que vende las leyes en los kioscos. Hay otros países latinoamericanos. Pero la hay otros caricatura más. chilena es eso, Sí, ¿cierto? sí. ¿Cómo creen ustedes, y la pregunta es abierta, de que la sociedad como tal determinará que tiene también una autorresponsabilidad de solucionar el conflicto y no que un tercero ajeno te lo diga y solo usted acate? ¿Cómo visualizan ese cambio social que podría haber en nuestro país? Le dejo la palabra extendida. ¿Profesor? Nada fácil, nada fácil. Nada fácil porque nos hemos acostumbrado a que en tanto no esté el poder imponiéndome la decisión, yo la acato hasta donde resulta posible y si me gusta, ¿no? Entonces, claro, hay un tema de disciplina interna que no se obtiene de un día para otro, ni con una ley, definitivamente, ¿no? Es formando conciencia entre la gente joven. Y yo sigo pensando que la consideración social a todo nivel es muy relevante. Esto que decía Jaime es cierto. O sea, si la comunidad sabe que yo estoy incumpliendo, va a ser muchísimo más severo para mí a que lo sepa el juez o que sepa mi acreedor. Entonces, yo creo que hay esa campaña, esa política llamada a que cumplamos los compromisos. Primero porque son para cumplir, porque tengo un imperativo moral. Pero luego porque voy a bajar en la consideración social a todo nivel, a todo nivel. Hoy día en algunos sectores hay unas consideraciones absurdas de que ciertas cuestiones son socialmente relevantes y otras no. O sea, si yo hago esto no importa, ¿no? Si no hago esto otro, eso sí que es importante. O sea, si no saludo a mi vecino en el evento social es muy grave. Si yo hago una cosa por acá, no, ¿verdad? Eso no pasa nada. Hay un tema valórico complicado, ¿no? Sí. Constanza, también Jaime, el profesor Tavolari hablaba de que a él le gusta la justicia vecinal y las estadísticas que veíamos recién indican que tienen un porcentaje de éxito del 76%, ¿cierto? De que no vuelva a suceder el conflicto. La mirada de la multipuerta ¿va por ese lado o va por un gran tribunal? ¿Cómo lo sería físicamente y sistémicamente esta solución? Eso es difícil de decirlo hoy, sin todas las cifras sobre la mesa y sin todos los diagnósticos que quizás se requieren. Ahora, efectivamente, quizás una oferta debería ofrecer, tal como lo explicaba el profesor Tavolari, una cercanía local a las personas, cercanía que tenemos que pensar cómo se va a generar de aquí a 30 o 40 años. Hoy día nuestro concepto de cercanía tiene que ver con una cuestión territorial, probablemente para generaciones venideras. Lo virtual, la tecnología también va a ser un sinónimo de cercanía. En consecuencia, yo creo que cuando uno piensa en modelos de justicia, necesariamente, o en cualquier modelo que implique una política pública, hay que mirar el Chile de 20 o 30 años más. Por lo tanto, ese concepto local creo que tiene una interpretación amplia, ¿ya? La tecnología nos acerca, eso es algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Y además el modelo, en la medida que ofrezca distintas puertas o distintas alternativas para que las personas decidan ellos cómo van a resolver sus conflictos, creo que también requiere, uniéndolo a tu pregunta anterior, educar y reconocer que tenemos conflictos y reconocer que no solucionamos muchos de nuestros conflictos y que quizás parte de esa sensación de falta de bienestar dice relación con algo que no hemos conversado. Yo entiendo lo que hizo don Raúl, hay que hablarlo, pero tenemos que dejar de hablar para que se tome una decisión política y quizás esa decisión política también parte por germinar o por instalar una discusión respecto de qué pasa con nuestros conflictos, ¿ya? ¿Qué conflictos tenemos? ¿Qué conflictos tiene la comunidad? ¿Qué necesidades jurídicas insatisfechas hoy día observamos como sociedad? Yo creo que esa discusión no se ha dado, yo creo que es algo que no preocupa en general a las personas que viven en nuestro país. Salvo por casos puntuales que le impiden una determinada cuestión o que les impide avanzar. Pero hoy día yo creo que nos hemos acostumbrado a vivir en un conflicto permanente y a ir bajando intensidades de aquello. Un conflicto oculto, traslapado. Un conflicto, en consecuencia, necesariamente más allá del modelo orgánico de tribunal que tengamos, puede ser un modelo maravilloso, pueden ser muchos tribunales, puede ser un solo centro, en la medida que no se genere la confianza en la sociedad de que se está entregando una vía para poder resolver esos conflictos, que esa solución pacífica de controversias en mucho nace por la voluntad de las partes,
que el cumplimiento requiere para su efectividad la buena fe y la responsabilización de las partes. Yo creo que el modelo de tribunal quizás a estas alturas todavía no es algo que ocupe necesariamente, sino que cómo se va construyendo un camino para que las personas resuelvan ese conflicto. Nosotros como Poder Judicial quizás nos gustaría que todo estuviera instalado en tribunales y los tribunales pudiesen coordinar o administrar esta oferta de justicia. Pero como dice también el profesor Tavolari, finalmente es una definición política la que se toma entre el Ejecutivo y el Congreso respecto al modelo tribunal que Jaime, esa libertad que te da estar en una organización internacional... habiendo estado a Chile, muy vinculado. Mira, hay un par de cosas que a mí me parecen importantes. Uno, hay ciertas señales culturales que tienen que ver incluso con lo orgánico. Cuando hacemos una diferenciación remunerativa entre el juez de primera instancia y el juez de una comuna chica en relación al juez de asiento de provincia, en relación con el asiento de corte, en relación con un ministro, ya estamos dando una señal contraria a lo que planteaba Raúl en esos momentos. Es decir, menos valoramos la solución del conflicto vecinal o del conflicto más pequeño y le damos gran entidad y por lo tanto remuneración al conflicto en teoría más complejo en lo jurídico. Y eso es una primera cuestión que debiéramos plantearnos. Al menos que en los territorios, no digo que no hayan grados de jerarquía que tienen que ver con la experiencia, con la complejidad jurídica de lo que se ve a nivel de tribunales, pero que al menos en el nivel territorial no hubiera una diferenciación entre aquello. Como cuando cometimos errores a veces al diferenciar entre tipos de jueces por el tipo de función que cumplían, si bien territorialmente estaban en el mismo lugar. Me refiero a jueces de Tribunal de Juicio Oral y de Garantía, que fue un error en el diseño que cometimos en su momento. Bueno, ese tipo de cosas que además inmovilizan, por ejemplo, al Poder Judicial en ese tipo de cosas, eso uno debiera mandar una señal en ese sentido. Una segunda, que tiene que ver nuevamente con lo cultural. Si en Chile no nos da vergüenza incumplir determinadas cosas, nuestras obligaciones, si en Chile no nos importa de repente romper un compromiso de acuerdo en una mediación, etcétera, también tiene que ver con las señales incluso que damos, por ejemplo, en materia de la definición de lo que son las conductas inaceptables y que requieren sanción penal. Nuestro Código Penal es una señal bárbara de una falta de adecuación a la realidad actual. Seguimos sancionando fundamentalmente delitos de carácter físico que cometen determinados tipos de personas y tenemos una sanción y un tratamiento distinto para otro tipo de delitos. Y ahí hay un corte también que tiene que ver con organización social y con cumplimiento de obligaciones. De alguna manera se ha instalado curiosamente que el incumplimiento del contrato, la pasada, la obtención de determinado tipo de ganancias, si yo la hago vestido de determinada manera, no es tan grave que si yo cometo un delito en la calle u otro tipo de cosas. Entonces, ahí hay señales casi sociológicas, si tú quieres, complejas. Y finalmente, si uno va a diseñar un sistema de justicia que lo que está buscando es tocar estos conflictos pequeños, uno tiene que asegurarse de dos cosas: que las personas conozcan sus derechos, por lo tanto, información, luego que sean orientadas, que sepan las alternativas que tienen. Luego, como decíamos, que estén cerca físicamente, y por físicamente también tiene que ver con lo virtual. Estamos pensando en conversar justamente con la Corte Suprema sobre un modelo de un mecanismo de litigación virtual, pero que parte con un módulo de información, con un módulo de negociación directa y solo después con mediación y eventualmente la sombra de la ley, y esto llevado a la justicia ordinaria. Y luego, lo más importante, también con un mecanismo que asegure que se ejecuta lo acordado o lo resuelto, porque de lo contrario la gente se frustra, los metemos en todo un mecanismo para que finalmente no se produzca un resultado práctico. Entonces ahí es importante siempre estar pensando estos modelos para las personas y no para los operadores del sistema. Tendemos a pensar cómo modifico yo el proceso para que yo pueda hacer las cosas de mejor manera, y la pregunta es más bien, ¿qué procesos, qué organización son necesarias para solucionar los conflictos que hoy en día son los relevantes a este nivel, por ejemplo? Y ordeno todo desde ahí, desde el conflicto, desde lo local, hacia la organización, hacia los procesos y no a la inversa. Eso puede significar, como ocurrió con la reforma procesal penal, un cambio paradigmático y dar vuelta completamente lo que teníamos antes, y que los que sabíamos cómo teníamos que litigar de una manera, nos quedamos en blanco y tuvimos que partir de cero y plantearnos totalmente el sistema de justicia y el proceso con otra mirada. Lo mismo probablemente en estos temas.
Así es. Antes de terminar este programa, quiero dar la palabra. Profesor, hemos escuchado acá por parte de ustedes reiterados conceptos: información, acceso, autorresponsabilidad, levantamiento del conflicto. No sé, ¿qué nos podría decir ya como cerrando este programa? Bueno, yo quisiera decir que finalmente detrás de todo esto está la preocupación por las personas. Y uno se preocupa por las personas cuando les resuelve el conflicto. Ese es el gran punto. Se trata de encontrar una solución a ese conflicto, que puede ser, como decía Jaime, por un sistema de justicia adjudicativa, pero la experiencia demuestra que la mejor decisión es esa que se obtiene con la concurrencia de las personas. Hay anécdotas espléndidas de juicios y gestiones judiciales que se han prolongado con recursos, etcétera, 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 y al cabo de años, bueno, sentencias que no resolvieron el conflicto. La gente sigue en una brecha de desarmonía tremenda. Hay que pensar que la gente necesita vivir, realizarse como persona. Y eso quiere decir en castellano que yo me voy a mi casa a vivir con mi familia y no me puedo ir angustiado porque el problema con la vecina de al lado que no me deja entrar a la casa o que me bloquea la salida o que hace cualquier cosa, me angustia todo el día. A partir de ese minuto, que es un conflicto casi intrascendente patrimonialmente, pero vital para las personas, yo creo que a partir de esa idea hay que empezar a construir soluciones. De lo que se trata es de resolver el conflicto de un modo armonioso, de un modo que permita a la gente seguir conviviendo, seguir compartiendo. Ese es el punto. Los jueces tienen una gran tarea por delante, pero están lejos de ser los únicos. Y yo insisto que no porque compartamos entre todos esta formación jurídica, los abogados tenemos una enorme responsabilidad. Cómo nos formamos, cuáles son los valores que nos enseñan, cuáles son los que enseñamos, cuáles son los valores que profesamos. Tenemos un déficit brutal ahí. Pero claro, sería de una pretensión inimaginable pensar que somos los abogados los llamados a resolver únicamente este tema. Yo quiero decir que en este ámbito del Tribunal Superior del país, no podemos dejar de pensar en que los abogados tenemos una enorme responsabilidad, sabiendo, sin embargo, que hay muchísimos otros sectores que están en la necesidad, en la posibilidad de concurrir con nosotros a la solución. Sí, Constanza, la problemática está definida. Al parecer, según desprendida tu palabra, el levantamiento de datos finos, ¿cierto?, de problemáticas reales, es la primera parte que corresponde ahora antes de hablar de sistemas, de dónde, ¿cierto? Al parecer el dato se necesita... O sea, a ver, en general uno requiere datos o información para poder construir una política, porque eso permite consensuar un diagnóstico, ¿ya? Y el diagnóstico lo que necesariamente va a generar es una línea base que nos permite identificar cuáles son los problemas que el modelo debe solucionar. Yo advierto que hay en general bastante consenso en cuáles son los problemas del sistema. Probablemente lo que falta es simplemente agudizar o profundizar en cuál es el modelo orgánico que mejor resuelve los conflictos de la persona, como decían, de cara al ciudadano, de cara a los usuarios de nuestro sistema, pensando en cómo podemos prevenir conflictos, que eso necesariamente incide en el modelo orgánico, un modelo sistémico que logra prevenir y educar en la solución pacífica de controversia, hace que probablemente el modelo orgánico o estructural pueda ser un poquito más liviano, ¿ya? En consecuencia, esto se va construyendo desde la base, por lo tanto hay que definir efectivamente qué va a ocurrir en materia de prevención, qué va a ocurrir en materia de educación, qué es lo que va a ocurrir en materia de efectivización de derechos relacionados con justicia, cómo hacemos efectivo el acceso, cómo hacemos efectivo la tutela judicial efectiva. Y en eso hay que luego ponerse de acuerdo en cuáles son las mejores variables. Pero necesariamente uno requiere, atendido que las necesidades son múltiples y los recursos son siempre escasos, necesariamente uno tiene que ser responsable en el modelo que se proponga y para eso las cifras, los datos, investigar qué está ocurriendo en nuestra sociedad es fundamental. Jaime, brevemente, antes de cerrar. Mira, yo sé que en esto traiciono probablemente lo que pensé años atrás, pero es así. Los modelos multipuertas y en general los mecanismos de solución adecuada, tendíamos a utilizarlos para descongestionar nuestros sistemas tradicionales o de justicia ordinaria. Tenemos que repensar eso. Si bien eso es legítimo y necesario porque los recursos son escasos y siempre que estemos en ese diseño vamos a tener que enfrentarlo, tenemos que pensar los mecanismos siempre desde las personas, los usuarios y el conflicto y cuál es el más adecuado para eso.
y luego llegar a definir cuántos de estos casos llegan a la justicia ordinaria y entonces cuál es mi costo de aquello. Y un proceso participativo en el que además tengamos algún mecanismo para consultar a las personas y que nos den ideas de cómo encuentran o solucionan a veces adecuadamente sus conflictos, pudiera ser incorporado sobre todo en los niveles de justicia más básica, de carácter restaurativa o de carácter, digamos, de alguna manera autocompositiva, en que la gente participa activamente en la solución del conflicto y ellos nos pueden dar muy buenas ideas de qué hacer, insisto, buscando esa solución, no tanto la descongestión, sino la mejor solución y más duradera. Absolutamente. Raúl Tavolari, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, Jaime Arellano, director de CEJA, y también Constanza Collarte, directora de Estudios de la Corte Suprema, estuvieron en este capítulo de Hablemos de Justicia. Les doy las gracias y a ustedes los invito a un próximo capítulo acá en el canal de televisión del Poder Judicial. Hasta pronto.